Es una pregunta que Dios puso en mi corazón. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de paz? Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. ¿Cómo podemos entender si clamamos a Dios o no? ¿Cómo podemos entender si clamamos a Dios o no? Y para esto, la primera pregunta dice así: ¿conoce usted a personas en las cuales confía plenamente? ¿O conoce a otras personas en las cuales usted no confía? Eso es algo cotidiano, eso es algo que me pasa a mí. Yo creo que usted, estoy seguro que a usted también le pasa. ¿Conoce usted personas en las cuales confía plenamente y a otras en las cuales usted no confía? Dice, no, en esa persona yo no confío, pero en esta persona sí confío. Bueno, la segunda pregunta dice, si usted tuviera una necesidad, ¿conoce a alguien que usted cree que le puede ayudar? Si en este momento usted está pasando por una necesidad o cuando la ha pasado o al rato que la vaya a pasar, si usted tuviera una necesidad, ¿conoce a alguien que usted cree que le puede ayudar? Esa es la segunda pregunta. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Esa persona confía en usted? Si usted conoce a una persona que usted cree que le puede ayudar, ¿usted cree que esa persona confía en usted? ¿Por qué digo esto? Yo conozco algunas personas que si yo tengo una necesidad económica, ¿verdad? Yo digo, fulano me puede ayudar porque tiene dinero. Conozco personas que tienen grandes negocios, que manejan muchos miles de dólares y que yo sé que si yo necesitara $50, sé que esa persona los tiene. La pregunta es si esa persona confía en mí en que se los voy a regresar. Porque yo puedo tener, ¿verdad?, la confianza en que hay una persona que me puede ayudar, pero la otra parte, la contraparte es, esa persona confía en que yo voy a responderle. Eso es bien importante. Y yo digo, yo voy a ir y le voy a decir, hermano, hermana, ¿me podrías prestar $50 que necesito para mañana? ¿Usted cree que yo tengo la confianza en que usted me los podía prestar? Yo sí tengo confianza en que usted me los podía prestar. Lo que yo no sé es si usted tiene confianza en que yo se los voy a regresar. Ese es el punto. Y muchas veces no recibimos nosotros, no porque la otra persona no tiene, sino porque hay que vernos en el espejo. Las personas pueden creer en nosotros. Yo puedo creer en una persona, pero ¿qué pasa de allá para acá? ¿Esa persona cree en mí? Ahí se la dejo de tarea, nomás porque usted me dice, continuemos, hermano. Pero la otra pregunta dice, ¿confía usted en Dios? Ah, eso está bueno, ¿eh? ¿Confía usted en Dios? Ah, caray. ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿Cómo podemos entender si clamamos a Dios o no? Clamar es pedir, ¿verdad? Llegar y decir, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes prestar? Mira que estoy pasando por esto. Pues esa aclamación es por necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto confía usted en Dios? ¿Cuánto confío yo en Dios? Eso está bien importante, bien interesante. Pero también hay otra pregunta. ¿Confío yo en Dios? Pero hay otra pregunta. ¿Dios confía en mí? ¿Dios confía en usted? ¿Dios confía en un mentiroso? Yo no sé, yo no lo dije, yo me lavo las manos, pero la pregunta es, ¿cuánto confío yo en Dios? Ahora la contraparte es, ¿Dios confía en mí? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo podemos entender si clamamos a Dios o no clamamos a Él? Vamos a ver, entonces nuestro mensaje va a estar bien cortito, bien sencillo, y yo espero que Dios le bendiga a usted y que si usted tiene algo que aquí no se le acomoda, trate de acomodarlo, vámoslo acomodando porque es importante lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a ver a Jeremías, vamos a ver a Jeremías. ¿Qué es el caso de Jeremías? Jeremías dice, entonces Jehová dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé.
clama a mí y yo te responderé. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías que clame a él porque Dios le va a responder en lo que él, en la necesidad de Jeremías. Pero vamos a ver quién era Jeremías. Algunas personas no hemos estudiado quién es Jeremías. Después de Isaías, Dios llamó a Jeremías, que era un joven sacerdote. Jeremías fue un hombre que vivió incomprendido, criticado y perseguido por anunciar la palabra de Dios. Colaboró en la reforma religiosa llevada a cabo por el rey Josías en el año 622 antes de Cristo y vivió la destrucción de Jerusalén con el destierro a Babilonia en el año 587 antes de Cristo. Dos de los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación. Jeremías nos cuenta en el primer capítulo de su libro cómo Dios lo llamó para que anunciara su mensaje. Y Dios le dice a este joven, ahora, ¿quién es Jeremías? Jeremías, un joven sacerdote. Este no era un anciano, este era un joven sacerdote, ¿verdad? Que vivió en el tiempo del rey Josías. Y entonces viene palabra, dice, entonces Jehová dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y recuerde cómo se llama nuestro mensaje. Clama a mí y yo te responderé. Ahora vemos el siguiente pasaje. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Este es un contraste totalmente diferente. Por una parte, Jeremías le dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pero a Moisés le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Y vamos a leer la historia de Moisés. Dice en el Éxodo 6:2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron, dicen que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad. Y yo os la daré por heredad. Y luego lo firma, yo Jehová. Yo Jehová. Esas son las dos historias. Jeremías, por un lado, es alguien que Dios llama y le dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero a Moisés le dicen a esta altura, ¿por qué clamas a mí? Entonces vamos a entender el siguiente punto. Número 1, tenemos a Jeremías. ¿Cómo podemos entender si clamamos a Dios o no? Esto la iglesia lo vive, amados hermanos y hermanas. Este mensaje yo creo que a usted le va a servir muy bien. A mí, hoy, esta mañana, me llevé este día preparando esto que Dios puso en mi corazón y cómo podemos entender si clamamos a Dios o no. Número 1, leamos nuevamente el versículo de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y fíjese lo que añade. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es el contexto en el cual se encuentra Jeremías? Jeremías era un joven. Jeremías no tenía la idea
de que Dios lo estaba llamando en este momento, y entonces Dios no le pone una carga. Dios nunca nos pone carga sin antes habernos dado la información correcta. Dios nunca nos sorprende diciendo vas a hacer esto sin que te lo haya enseñado cómo hacerlo. No, no, eso no es correcto. Lo correcto es que nosotros tenemos que enseñar para que aquellas personas que enseñamos aprendan cómo hacerlo y después le hacemos el examen. Primero enseñamos y después hacemos las preguntas. Entonces aquí en este momento, la diferencia, cómo podemos entender si clamamos a Dios o no, la encontramos lo primero en el caso de Jeremías. ¿Cuál era el entorno de Jeremías? Él era un joven sacerdote, no tenía la experiencia, pero Dios lo llamó. Y entonces Jehová viene y le dice, clama a mí. O sea, tú te comunicas conmigo y yo te voy a responder en las cosas que yo quiero que tú hagas. Dice, y te enseñaré cosas grandes. Lo que Dios hace Dios nunca hace cosas a medias ni pequeñas. Dios hace cosas grandes. ¿Cuántos sabemos eso? Que Dios hace cosas grandes. Cosas grandes, cosas imposibles para el ser humano, Dios las hace posibles. Y te enseñaré cosas. Así que, ¿por qué le dice clama a mí? Porque tú todavía no tienes la preparación, porque tú todavía no tienes recorrido el camino, todavía no te has enfrentado conmigo. Así que Dios le está diciendo, yo estoy aquí contigo para enseñarte. Solamente clama a mí, recurre a mí, ven a mí y yo te voy a responder. Y además te voy a enseñar cosas grandes, ¿verdad? Y ocultas, escondidas, que tú no has visto, que tú no tienes experiencia, y te lo voy a enseñar. Por eso es importante el versículo de Jeremías que dice, clama a mí. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar apenas las cosas. Sin embargo, vemos el Éxodo 14:10, vemos el siguiente pasaje, y dice aquí, y cuando Faraón, dice, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Jehová. El pueblo de Israel apenas viene saliendo de Egipto en este momento. Conozcamos la historia de qué es lo que está pasando. Conozcamos la historia de Jeremías, qué es lo que está pasando. Y entonces podemos sacar una deducción si verdaderamente cómo podemos entender si clamamos a Dios o no lo hacemos. Aquí hay dos cosas bien importantes que debemos aprender como iglesia de Jesucristo. Los hijos de Israel habían sido azotados, habían pasado 430 años naciendo hijos y muriendo personas en las tierras de Egipto, sirviendo como esclavos. Entonces ellos no tenían una relación con Dios, ellos no conocían las maravillas de Dios, ellos conocían la esclavitud, ellos sabían hacer ladrillos, adobe para los egipcios. Por eso ellos van saliendo apenas, viene Moisés, su libertador, y los saca de la tierra de Egipto, los saca, y cuando los saca llegan al río, al Mar Rojo, y se enfrentan con el Mar Rojo. Entonces cuando viene Faraón detrás de ellos, dice, los hijos de Israel, cuando vieron al Faraón que venía detrás de ellos con sus ejércitos, dice, entonces los hijos de Israel alzaron sus ojos, dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Les dio mucho miedo al ver que aquellos que los habían oprimido por 430 años, ahora estaba enfrente, estaba el Mar Rojo, y atrás venía la caballería. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Clamaron a Jehová. Es un momento de angustia, es un momento de desesperación. ¿Y qué hicieron? Abrieron su boca. Pero nuestro tema sigue diciendo en el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué? Porque los hijos de Israel clamaron a Jehová, le pidieron la misericordia, la ayuda. Pero entonces Jehová se dirige a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Y ahí está la gráfica de Moisés. ¿Por qué clamas a mí? ¿Cuántas cosas has visto, mi gloria, mis maravillas contigo? ¿Por qué clamas a mí? No tienes que hacerlo. Lo que tienes que hacer, lo dice el 16. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en tantas pruebas que le hizo cuando se encontraba en Egipto y Moisés le temblaban las corvas, las rodillas? Le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice Moisés, tengo una vara, tengo un bastón, como usted le quiera decir.
Dijo, tíralo en tierra para que veas lo que va a hacer. Y aquel bastón, aquella vara, se convierte en una serpiente. Y Moisés corría de la serpiente, le tuvo miedo y le dice Jehová, no le tengas miedo, agárrala por la cola. Y cuando agarra a Moisés la serpiente por la cola, vuelve a formarse la vara. Y Moisés, por eso, aquí está la razón por qué es diferente Jeremías con Moisés. Entonces, ¿cómo podemos entender si clamamos en cierto momento a Dios o no? ¿O no? Entonces los hijos de Dios clamaron y ellos sí tenían razón. ¿Por qué? Porque ellos no tenían experiencias con Jehová. Tampoco Jeremías tenían experiencias con Jehová. Tampoco tenían experiencias. Pero el que sí las tenía era Moisés. Entonces por eso el mensaje fue diferente del uno al otro. Aquel joven que no tenía experiencia, aquel sacerdote que no tenía las experiencias, le dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, poderosas que tú no has visto. Pero a Moisés no le dice eso. A Moisés le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes a preguntarme a mí qué hacer en este momento? A ellos los comprendo, a los israelitas los comprendo, pero a ti no. A ti no. ¿Por qué clamas a mí? Y le dice Dios, le da una orden Dios, di a los hijos de Israel que marchen, que caminen. Y tú, alza tu vara. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara, pues levántala. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esas eran las cosas grandes, poderosas, ocultas, que tú no conoces, que le dijo Dios a Jeremías. Porque el mismo Dios de Jeremías es el mismo Dios de Moisés, y el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios que tienes tú en esta tarde, amado hermano, amada iglesia, la novia del Cordero. Es el mismo Dios que tenemos, es el mismo Dios que abrió el mar. Es el mismo Dios. Sí, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, hazlo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo? Porque te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú no has visto. No conozco. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto, amados hermanos! Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Aquí está la gráfica de Moisés. Moisés había recibido las tablas de la ley. Moisés tenía la experiencia, trató con Dios cara a cara y lo que usted quiera. ¿Por qué clamas a mí? Pero a Jeremías le dice, clama a mí. ¿Qué diferencia hay, hermanos? ¿Cuál es el resultado por esto que está aquí en medio? Jeremías era un novato. Jeremías apenas empezaba su ministerio, pero Moisés era un experto. Ya tenía el colmillo grande. Por eso Dios le dice, ¿por qué clamas a mí tú? ¿Por qué? No tienes por qué hacerlo. Solamente levanta tu vara y divide el mar y dile a estos muchachos que crucen, que avancen, que marchen. Wow, espero, hermano, que entienda usted este mensaje hoy en esta tarde. Espero que sea de mucha bendición para usted. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es novato y el otro es viejo. Uno es inexperto y el otro es experto. Moisés ya había vivido las maravillas en las plagas en Egipto, ya había visto la mano poderosa de Jehová. Moisés ya tenía una relación con Dios. Jeremías no la tenía, amado hermano. Sí, Jeremías estaba empezando su ministerio. Por eso le dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que tú no has visto, que tú no has oído. Pero tú, Moisésito, ¿por qué me preguntas cómo hacer las cosas? Si ya te puse, ya te di la autoridad, ya tienes todo, ¿para qué vienes a preguntarme? ¡Wow! ¡Qué diferencia de esto! Ahora, amada iglesia, el paso de fe activa el milagro. Amén. Aquí tenemos las gráficas cuando dijo Moisés, vámonos a caminar, y el arca iba enfrente, y cuando los sacerdotes pusieron el pie en el mar se abrió y pasaron en seco, como Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés. Mi pueblo va a pasar en seco. Hermano, ¿cuánto se tarda un charco en secarse? Tiempo, una laguna, tiempo en que se seque. Sin embargo, nuestro Dios hace cosas ocultas que ojo no ha visto.
En el instante el mar se abre, queda como dos paredes a los lados y el pueblo de Dios pasa en seco. ¿Qué hubo? Hasta con polvadera levantando los caballos. ¿Cómo la ve? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, amada iglesia. Jesús empoderó su iglesia, porque eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Qué onda en el Nuevo Testamento? Ya no está Moisés. ¿Ahora qué vamos a hacer acá nosotros, la iglesia de Jesucristo? Él dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, ¿a quién? A todos. A todos. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es el Dios del Nuevo Testamento, señores. Este es el Dios que tenemos nosotros. Este es el que vino a morir en la cruz a pagar el precio. Hey, paremos oreja, amada iglesia. De cierto les digo a todos, el que en mí cree. ¿Qué hubo? Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, más grandes, las va a poder hacer, porque yo voy al Padre. Yo me voy, pero ustedes se quedan aquí en la tierra. Aquí abajito me esperan. Yo me voy al Padre. Pero ustedes, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús le dijo a la mar, quédate tranquilo. Iglesia, ¿por qué no le puedes decir a las olas del mar que se queden tranquilas? Él le dijo a Lázaro, sal fuera, aquel muerto. Iglesia, ¿dónde está tu poder? Jesús es la verdad y Jesús dijo una palabra que nosotros tenemos que aplicarnos, amada iglesia. Y todo lo que pidieres, ¿cuánto? Todo. Todo lo que pidieres al Padre, ¿qué? En mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Iglesia de Jesucristo, no estás huérfana. Iglesia de Jesucristo, no estás sola. Iglesia de Jesucristo, mira lo que dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre Jesucristo, no sobre Pedro, sino Jesucristo. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Aquí está el pueblo de Israel, señores. Mi iglesia, los lavados con la sangre de Jesucristo. Aquí estamos, diciendo presente. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a tener autoridad, dominio, poder, potestad, lo que tú quieras. No tienen autoridad. ¿Sobre qué? Sobre mi iglesia. ¿Qué pasa, iglesia de Jesucristo? ¿Qué pasa, iglesia de Jesucristo? Estas son las palabras que nos dejó nuestro maestro. Este es el Dios que está al pendiente de nosotros, señores. Sí, Señor. Conclusión. Gracias. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Tu relación y la mía. ¿Estamos en la condición de Jeremías, que somos unos novatos? ¿O ya tenemos unos añitos, como Moisés tenía añitos con Dios? Aleluya. ¿Somos unos novatos que no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, ni cómo trabaja Dios? ¿O ya eres una persona que tiene experiencias de ese Dios grande y poderoso? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está mi relación con Dios, iglesia, amada iglesia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres un novato? ¿Estás empezando? ¿No sabes lo que Dios hace? ¿No ha hecho nada Dios en tu vida? ¿O ya tienes colmillo? Señor, ayúdanos. ¡Wow! Esto está fuerte, hermanos. Ayúdanos, Dios. Espero con todo mi corazón que Dios, hermano, te bendiga con esta palabra y que te levantes hoy, iglesia de Jesucristo. Iglesia, la novia del Cordero. Tú no estás desamparado, no estás huérfano. No. Estás empoderado. Tienes un poder que no te das cuenta siquiera lo que tienes, pero ¿cómo está tu relación con ese Dios que dio la vida por ti? ¿Cómo está mi relación con ese Dios? ¿Ah? ¿Vas empezando apenas? Entonces clama a Dios. Pero si ya tienes colmillo, solamente di que se abra el mar y se va a abrir.
¿Estoy diciendo yo o lo dijo Jesús? Las cosas que yo hago, tú las vas a hacer, tú las puedes hacer mayores, si crees en mí. Segunda cosa, es importante tener una relación diaria y constante con Dios. Eso sí es cierto. Constante y diaria con Dios a cada segundo. Pero seguir insistiendo puede significar que Dios no nos oye, no te escucha. O no es el tiempo de lo que le estamos pidiendo y estamos llorando como niños allí por un juguete. O Dios no quiere. O Dios no nos cree. ¿Qué puede estar pasando cuando estamos todo el tiempo lo mismo? ¿Qué pasó? ¿El Dios que tenemos está sordo? No, señores. El Dios que tenemos contesta rápidamente, pero hay condiciones para eso. Hay que pagar un precio, señores. Hay que pagar un precio. Iglesia de Jesucristo, Iglesia la novia del Cordero, hay que pagar un precio. Sí, esa relación constante con Dios es buena, pero lo mismo, Señor, lo mismo, y la misma oración y la misma petición. Me recuerdo yo con mi hermano Uriel, una señora que contaban, y yo no sé si fue verdad o no, pero decían que aquella mujer siempre decía, mi hermano, es la hora de las peticiones, y siempre la señora de siempre, la hermanita siempre decía, hermano, pues primeramente yo doy gracias a Dios por mi salvación, y segundo, que Dios tome control de mi esposo porque es un borracho, y es un borracho, y todo el tiempo era lo mismo. Y siempre pedía doy gracias a Dios por mi salvación, y también que Dios, mi esposo que es borracho, y mi esposo que es borracho. Hasta que un día la señora llegó contenta a la iglesia y dijo, ya Dios ya me respondió. ¿No, sí? ¿Qué pasó? Pues iba borracho mi esposo y se le atravesó el tren y se lo llevó. Hermanos, no. Es importante tener relación, pero yo creo que Dios ya nos escuchó, hermano. Yo creo que ya es tiempo que si somos maduritos, yo creo que ya nomás es levantar la vara, es decir, Señor, en tu nombre yo quiero que suceda esto. Y si dice Dios, bueno, pues no es mi voluntad, entonces hay que respetar la voluntad de Dios. Entonces, pues eso está interesante, ¿verdad? Tercer cosa, Dios conoce y sabe lo que necesitamos, ¿sí o no? Eso dice la palabra. Y como buen padre que tenemos, no nos dejará desamparados. ¿O sí? ¿Crees tú que Dios se olvida de nosotros? No. ¿Tú crees que Dios se olvida de sus hijos? No, señores, no. Dios conoce nuestros corazones y no lo podemos engañar. Eso sí es cierto. Dios conoce nuestros corazones y no lo podemos engañar. Este era el asunto con Moisés. Aquí por lo pronto vemos un montón de gente queriendo cruzar el mar. Aquí vemos los sacerdotes enfrente del mar. Y acá vemos, en esta gráfica del lado izquierdo, vemos un pueblito que se llama Pijajirot. Aquí se encontraba el pueblo de Israel. Aquí estaban atorados, y déjenme ponérselo un poquito más grande. Aquí está. Este era el punto donde se encontraban los israelitas. Ellos acababan de salir por aquí, apenas llegaron aquí, a Sucot, y de aquí llegaron aquí, y de aquí le dieron para acá, porque aquí hay montañas, aquí hay montañas altas, rocosas, era el desierto, y de aquí dieron para acá, y aquí se estacionaron, y aquí tienen el Mar Rojo, ¿verdad? Aquí está la parte del Mar Rojo, y aquí lo tienen enfrente, y de pronto viene Faraón siguiéndolos, y están estancados ellos aquí. Y entonces ellos clamaron a Dios, claro que sí. Y yo creo que Moisés se unió a la oración, y viene Jehová y le dice, ¿por qué clamas a mí? Si tú ya conoces lo que tú puedes hacer, ya te puse para que usaras el poder que yo te di. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y abre el mar, y que mi pueblo pase enfrente. Amén. Entonces, di a los hijos de Israel que marchen. Amada iglesia, ahora en el Nuevo Testamento podemos decir, di a mi iglesia que marche. Iglesia de Jesucristo, Iglesia la novia del Cordero, marcha. Adelante,
porque la victoria te espera. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Sí, mi Dios, te adoramos. Señor, ¿qué hacemos? Palabra. ¿Decirle al pueblo que marche Enséñanos a usar su palabra. o ponernos, Señor, Enséñanos, Señor. a ignorar lo que tú has hecho con nosotros? Tú nos has dado una palabra, nos has dado una autoridad como tu iglesia, bendito Jesús. Tú dijiste que las puertas del infierno no tienen potestad contra tu iglesia. Nosotros tenemos la protección tuya, mi Dios. Señor, Y también tú dejaste una palabra, amado Jesucristo, eres Jesús. que las obras que tú hiciste, tu iglesia las superaría. Serían mayores aún. Pero Sí, solamente para aquellos que en ti creen, Oh. Señor. Padre, en este momento abrimos nuestros corazones. Te pedimos perdón por ignorar, Señor, el poder que nos has dado, Padre. de fe, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes que podamos cruzar el mar rojo, Señor. Enséñanos, Que podamos entender que tú nos has dado un poder no humano, un poder celestial, Señor. Un poder para hacer cosas en tu nombre, Jesús. Porque nuestro Señor dijo, y todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré. Padre, perdónanos por todo el tiempo estar incrédulos pidiéndote las mismas cosas cuando tú ya nos has dado la respuesta, cuando tú ya nos has dado la autoridad a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor, y a entender lo que significa ser tus hijos, ser tu pueblo redimido, comprado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Sí, Padre. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia que está dormida. Levántala, Señor, y pone en nosotros ese conocimiento, esa seguridad de que, Señor, tú nos has llamado, Señor, para declarar victorias, para declarar una palabra en el nombre de Jesucristo, y esta palabra se lleve a cabo. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús.